Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia que cambió mi vida para siempre. Hace apenas 2 semanas, mi querida madre, la abuela de mis hijos y la bisabuela de mis nietos, nos dejó tras una larga batalla contra el cáncer. Elena, como se llamaba, fue siempre el pilar de nuestra familia, la guardiana de nuestras tradiciones y la persona que siempre sabía qué decir en los momentos difíciles. El día de su funeral fue posiblemente el más duro de mi vida. Verán, aunque sabíamos que este momento llegaría, nada te prepara realmente para decir adiós a la persona que te dio la vida. La casa se llenó de familiares y amigos, todos vestidos de negro, todos con esa mirada perdida que solo aparece cuando el dolor es demasiado profundo para expresarlo con palabras. Mi pequeña nieta, Lucía, de apenas 4 años, parecía ser la única que no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Durante toda la ceremonia, estuvo inusualmente callada, observando todo con esos grandes ojos marrones que parecían absorber cada detalle. Fue al volver a casa, cuando todos habían marchado y el silencio se apoderó de cada rincón, que ocurrió algo que jamás olvidaré. Algo que me haría cuestionar todo lo que creía sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambas. Estaba sentada en el sillón favorito de mamá, sosteniendo una de sus fotografías, cuando Lucía se acercó sigilosamente. Llevaba un papel doblado en sus pequeñas manos y una expresión que no supe descifrar. «Abuela», me dijo con una voz tan clara que me sobresaltó, «la abuela Elena me pidió que hiciera esto para ti». Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Elena había fallecido días antes. Lucía extendió sus manitas y me entregó un dibujo hecho con crayones de colores. Lo que vi me dejó sin aliento. No era un dibujo típico de una niña de 4 años. En el papel había una casa que reconocí inmediatamente, la casa de campo donde mi madre creció, una propiedad que vendimos hace más de 20 años y que Lucía jamás había visto. Junto a la casa, había dibujado un árbol enorme con un columpio, exactamente igual al que teníamos en mi infancia. Y bajo el árbol, 2 figuras, una mujer mayor que sonreía y una niña pequeña. «¿Cuándo te pidió la abuela que hicieras esto?», pregunté con voz temblorosa. «Anoche vino a mi cuarto», respondió Lucía con total naturalidad. «Me dijo que estaba bien, que no lloráramos más. Me pidió que te dibujara su casa especial para que recordaras dónde guarda su tesoro». Un escalofrío recorrió mi espalda. Nadie había mencionado ningún tesoro. Esa noche no pude dormir. El dibujo de Lucía descansaba sobre mi mesita de noche mientras mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. Quizás Lucía había visto alguna foto antigua, quizás alguien le había hablado de la casa de campo. Pero, ¿cómo explicar los detalles tan precisos? ¿Y qué era ese tesoro del que hablaba? A la mañana siguiente, decidí mostrar el dibujo a mi hermano Carlos. Su reacción fue igual a la mía, incredulidad seguida de un silencio pesado. «¿Sabes lo que es más extraño?», dijo finalmente. «Fíjate en la ventana del ático en el dibujo. Mamá siempre decía que ahí guardaba sus recuerdos más preciados, pero cuando vendimos la casa, nunca encontramos nada especial allí». Mientras más examinábamos el dibujo, más detalles inquietantes descubríamos. En una esquina, Lucía había dibujado una serie de números que parecían aleatorios: 15 de julio de 68. La fecha del aniversario de bodas de mis padres. «Tenemos que ir a esa casa», decidí. «Necesito saber si realmente hay algo allí». Carlos me miró como si hubiera perdido la razón. «Han pasado más de 2 décadas, Ana. La casa tendrá nuevos dueños. Probablemente la habrán reformado por completo». «No importa», insistí. «Necesito intentarlo. Se lo debo a mamá y a Lucía». Lo que no sabía entonces era que este sería el comienzo de un viaje que cambiaría nuestra comprensión del mundo para siempre. Localizar a los actuales propietarios de la casa resultó sorprendentemente sencillo. Una simple búsqueda en Internet nos llevó hasta una familia apellidada Mendoza que había comprado la propiedad hace 15 años. Armada con una historia parcialmente verdadera sobre objetos familiares olvidados en la venta, conseguí su número de teléfono. La señora Mendoza, María, resultó ser una mujer comprensiva que accedió a recibirnos el fin de semana siguiente. «La casa ha sufrido algunas reformas», nos advirtió, «pero el ático apenas lo hemos tocado. Está lleno de trastos viejos y nunca encontramos tiempo para vaciarlo». El viaje hasta el pueblo costero donde se encontraba la casa fue como retroceder en el tiempo.
Cada kilómetro que recorríamos traía consigo fragmentos de recuerdos, veranos interminables, risas compartidas, la voz de mamá llamándonos para cenar. Lucía insistió en acompañarnos. Durante todo el trayecto estuvo inusualmente tranquila, como si comprendiera la importancia de nuestra misión. Cuando finalmente llegamos y el coche se detuvo frente a la casa, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Allí estaba, casi idéntica a como la recordaba, como si hubiera sido arrancada directamente del dibujo de Lucía. La misma fachada blanca, el mismo jardín ahora algo descuidado, el mismo árbol majestuoso, aunque sin el columpio. María nos recibió en la entrada. Bienvenidos, dijo con una sonrisa amable. Deben tener muchos recuerdos aquí. Mientras nos conducía al interior, noté que Lucía se quedó inmóvil, observando la casa con una expresión que no supe interpretar. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté, agachándome a su altura. Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada de la ventana del ático. La abuela Elena está contenta de que hayamos venido, susurró. Dice que ya es hora. El ático era exactamente como lo recordaba, un espacio amplio bajo el tejado inclinado, iluminado por una única ventana circular que proyectaba un haz de luz sobre el suelo polvoriento. Cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y el inconfundible olor a tiempo detenido nos recibieron al abrir la puerta. Pueden tomarse el tiempo que necesiten, dijo María. Estaré abajo si me necesitan. Una vez solos, Carlos y yo intercambiamos miradas de incertidumbre. ¿Por dónde empezar? El ático era enorme y estaba repleto de objetos. Fue Lucía quien, una vez más, nos sorprendió. Sin titubear, caminó directamente hacia el rincón más alejado del ático, donde una vieja cómoda descansaba contra la pared. Es aquí, declaró con la seguridad de quien conoce un secreto. ¿Cómo lo sabes, cielo?, pregunté, cada vez más intrigada por la conexión inexplicable de mi nieta con este lugar. La abuela Elena me lo está mostrando, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Carlos me miró con preocupación, pero decidimos seguir el instinto de Lucía. La cómoda estaba cerrada con llave, pero al examinarla más de cerca, noté algo grabado en la madera, las mismas cifras del dibujo, 15 de julio de 68. No puede ser una coincidencia, murmuré. Carlos comenzó a buscar entre las cajas cercanas, encontrando finalmente un juego de llaves antiguas. Probamos varias hasta que una pequeña llave dorada encajó perfectamente en la cerradura de la cómoda. Al abrir el primer cajón, encontramos cartas amarillentas atadas con cintas descoloridas. El segundo contenía fotografías que nunca había visto, mi madre de joven con un hombre que no era mi padre. Pero fue el contenido del tercer cajón lo que nos dejó sin aliento, un diario encuadernado en cuero rojo y junto a él, un sobresellado con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de mi madre. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta fechada apenas una semana antes de la muerte de mamá. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que Lucía ha cumplido su misión y te ha conducido hasta aquí. No me preguntes cómo supe que sería ella quien establecería este puente entre nosotras. Hay cosas que simplemente se sienten en el alma. Hay una historia que nunca te conté, una historia que comenzó mucho antes de que tú nacieras. En este diario encontrarás la verdad sobre mi vida, sobre tu verdadero origen y sobre el don que corre por nuestras venas. Un don que ahora veo claramente en los ojos de tu nieta. No temas lo que descubrirás. Todo lo que hice fue por amor, aunque a veces el amor nos lleve por caminos que otros no comprenderían. El verdadero tesoro no son los objetos que puedas encontrar aquí, sino la verdad. Una verdad que te liberará y te permitirá entender quién eres realmente. Siempre a tu lado, en esta vida y más allá, mamá. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Carlos me miraba perplejo mientras Lucía permanecía extrañamente serena, como si ya conociera el contenido de la carta. ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente Carlos. ¿A qué se refiere con tu verdadero origen? Con el corazón latiendo aceleradamente, abrí el diario y comencé a leer la primera página. Lo que descubrí en esas páginas cambiaría para siempre nuestra comprensión de nuestra familia y de nosotros mismos. El diario comenzaba en 1967, un año antes de la fecha grabada en la cómoda. Mamá tenía entonces 22 años y acababa de llegar al pueblo costero para trabajar como maestra en la escuela local. Fue allí donde conoció a Santiago, un joven pescador de ojos verdes y sonrisa cautivadora.
Su historia de amor floreció rápidamente, intensa y prohibida. La familia de mamá jamás habría aceptado su relación con un simple pescador sin educación formal. En las páginas del diario, mamá describía su amor con una pasión que nunca le había conocido. También hablaba de algo más, algo que al principio no comprendí: visiones, sueños premonitorios, conversaciones con personas que ya no estaban en este mundo. El don, como ella lo llamaba, había estado presente en las mujeres de su familia durante generaciones. Algunas lo consideraban una bendición, otras una maldición. Para ella, era simplemente parte de quien era. El 15 de julio de 1968, la fecha grabada en la cómoda, mamá y Santiago se casaron en secreto. Fue el día más feliz de su vida, según escribió. Pero la felicidad duró poco. 3 meses después, Santiago desapareció en el mar durante una tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado. Devastada y embarazada, mamá regresó a la ciudad con sus padres. Allí conoció a quien yo siempre creí que era mi padre, un hombre bueno que aceptó casarse con ella pese a su estado, dándole su apellido al bebé que venía en camino. Ese bebé era yo. No puede ser, susurré, levantando la mirada del diario. Eso significaría que el hombre que creíste tu padre durante toda tu vida no lo era, completó Carlos, tan conmocionado como yo. Y que el don del que habla. Dejé la frase en el aire, mirando a Lucía, que jugaba tranquilamente en un rincón del ático, aparentemente conversando con alguien invisible. Las revelaciones del diario eran solo el principio. A medida que seguíamos leyendo, descubrimos que mamá había ocultado muchas cosas a lo largo de su vida. Su capacidad para comunicarse con los que ya habían partido, sus premoniciones, todo lo había mantenido en secreto por temor al rechazo. Según escribía, el don solía manifestarse con más fuerza en generaciones alternas. Ella lo había heredado de su abuela, y ahora parecía que Lucía lo había heredado de mí, aunque en mi caso nunca se había manifestado claramente. Siempre sentiste cosas que no podías explicar, Ana, me recordó Carlos. Esas intuiciones tuyas que resultaban acertadas, los sueños que luego se cumplían. Era cierto. Toda mi vida había experimentado momentos inexplicables que preferí ignorar o racionalizar. Pero ahora, viendo a Lucía, todo cobraba sentido. Mientras procesábamos esta información, Lucía se acercó con algo en las manos, una pequeña caja de madera que había encontrado detrás de la cómoda. La abuela Elena dice que esto también es para ti, dijo, entregándomela. La caja contenía un anillo de plata con una piedra verde, idéntica al color de ojos que tenía el hombre de las fotografías, Santiago, mi verdadero padre. Junto al anillo había una nota, para que siempre encuentres el camino de regreso a casa. ¿Qué significa, Lucía?, pregunté, poniéndome el anillo. Mi nieta sonrió con una sabiduría impropia de su edad. Significa que ahora puedes verla tú también. La abuela dice que el anillo abre puertas que normalmente están cerradas. En ese momento, sentí una presencia en la habitación, un cambio sutil en el aire. Y por un instante fugaz, creí ver la silueta de mi madre junto a la ventana, sonriendo con esa mezcla de ternura y picardía tan característica suya. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Carlos y yo investigamos todo lo que pudimos sobre Santiago, el hombre que resultó ser mi padre biológico. En el pequeño pueblo costero, aún quedaban personas que lo recordaban, un hombre valiente, generoso, con una conexión especial con el mar. Era como si pudiera predecir las tormentas, nos contó un antiguo pescador. Muchos le debemos la vida a sus advertencias. La noche que desapareció, fue extraño. Insistió en salir solo, como si supiera que algo iba a ocurrir. Entre las posesiones de mamá, encontramos más fotografías, cartas de amor y un mapa con una ubicación marcada en la costa. Decidimos visitar ese lugar, llevando a Lucía con nosotros. Era una pequeña cala escondida entre acantilados, de difícil acceso pero de una belleza sobrecogedora. Según las cartas, era el lugar donde Santiago había pedido matrimonio a mamá. Mientras Carlos exploraba los alrededores, me senté en la arena con Lucía. El anillo de plata en mi dedo parecía vibrar con la energía del lugar. Cierra los ojos, abuela, me pidió Lucía. Y escucha. Obedecí. Al principio solo oía el rumor de las olas y el grito lejano de las gaviotas. Pero gradualmente, otro sonido emergió, una suave melodía,
como si alguien tarareara una canción de cuna. Abrí los ojos sobresaltada. ¿Lo has oído? Lucía asintió. Es la canción que el abuelo Santiago le cantaba a la abuela Elena. Ella dice que era su forma de decirle que siempre estaría con ella, incluso cuando el mar los separara. Una lágrima rodó por mi mejilla. Por primera vez en mi vida, sentí una conexión con el hombre que me había dado la vida pero que nunca había conocido. Fue entonces cuando Lucía señaló hacia el mar. Mira, abuela, están aquí. Y aunque mi mente racional me decía que era imposible, por un momento perfecto y cristalino, vi dos figuras caminando juntas a la orilla del mar, mi madre, joven y radiante, del brazo de un apuesto pescador de ojos verdes. Han pasado 6 meses desde que encontramos el diario de mamá y descubrimos la verdad sobre nuestro pasado. La vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. Dejé mi trabajo en la ciudad y me mudé con Lucía a una pequeña casa cerca del mar, no lejos de aquella cala especial. Carlos nos visita con frecuencia, y juntos estamos aprendiendo a aceptar y comprender este don que corre por nuestras venas. Lucía florece cada día más. Su capacidad para conectar con lo invisible ya no nos asusta. Ahora entendemos que es parte de quién es, de quienes somos como familia. La hemos inscrito en la misma escuela donde mamá enseñó brevemente, cerrando así un círculo que comenzó hace más de 50 años. En cuanto a mí, el anillo de plata rara vez abandona mi dedo. Ha abierto puertas en mi percepción que nunca supe que existían. No veo a los que han partido con la misma claridad que Lucía, pero siento su presencia, escucho sus susurros en sueños. El otro día, mientras paseábamos por la playa al atardecer, Lucía se detuvo de repente y comenzó a dibujar en la arena con un palo. Cuando terminó, me mostró su obra, un círculo perfecto con 4 figuras dentro, tomadas de la mano. Somos nosotros, explicó. Tú, yo, la abuela Elena y el abuelo Santiago. La abuela dice que las familias nunca se rompen realmente, solo cambian de forma. Esa noche, mientras Lucía dormía, saqué el dibujo original, aquel que me había mostrado tras el funeral de mamá. Lo coloqué junto a una fotografía reciente de nosotras en la playa y otra antigua de mamá con Santiago. En ese momento comprendí que el verdadero tesoro que mamá quería que encontrara no eran objetos ni secretos, sino la verdad sobre nuestra conexión, sobre ese hilo invisible que une a las generaciones a través del tiempo y más allá de la muerte. Esta es mi historia, la historia de cómo un simple dibujo de una niña de 4 años me llevó a descubrir verdades que estaban enterradas en el pasado y a reconectar con una parte de mí misma que no sabía que existía. Quizás tú también tengas historias familiares por descubrir, secretos que esperan ser revelados, conexiones que trascienden lo que podemos ver y tocar. Te invito a estar atento a las señales, a escuchar los susurros del pasado y a abrazar las misteriosas formas en que el amor persiste, incluso cuando parece que todo ha terminado. Porque como me enseñó mi madre a través de mi nieta, la muerte no es el final de la historia, sino simplemente un cambio de capítulo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia ha resonado contigo, déjame un comentario compartiendo tus propias experiencias con lo inexplicable, con esas conexiones que van más allá de lo que podemos comprender racionalmente. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más historias donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazan, revelando la magia que existe en nuestras vidas cotidianas.